Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Alexis Vallejos y hoy día vamos a conversar sobre interpretación uno de radiografía y tomografía de tórax porque probablemente tengamos una segunda y tercera clase con una mayor complejidad, ¿ya? Pero de aquí tú te vas a llevar los aspectos esenciales y con una buena profundidad para que tú puedas resolver los principales problemas que se te presenten con tus pacientes, ¿ok? Este tema incluye a todas las especialidades porque todas al final terminan viendo una radiografía o tomografía de tórax. Incluso los quirúrgicos que van a operar siempre piden radiografía para el riesgo quirúrgico, ¿cierto? Y cuando se les complican los pacientes también piden radiografía por las neumonías intrahospitalarias. Por ejemplo, Alexis, pues yo estoy en neuro, ¿de qué me va a servir una radiografía o tomografía de tórax? En neuro hay un tema que es tumores cerebrales, en los cuales uno de los principales focos de tumores cerebrales justamente es el cáncer de pulmón. Alexis, estoy en reumatología, ¿de qué me serviría? En reumato tienes que saber que el lupus da derrame pleural, la artritis reumatoide da el síndrome de Kaplan con nódulos reumatoideos pulmonares. Estoy en hemato, los pacientes con coagulopatías hacen hemorragias pulmonares, coagulación intravascular, los TEP, ¿ya? Estoy, por ejemplo, en endocrino, ¿ya? Los pacientes endocrinos, ¿por qué se descompensa un diabético? Hace su cetoacidosis diabética por una infección que podría ser una neumonía. Y así, ¿no? Así vamos a ver múltiples, en todas las especialidades tiene que ver. Entonces iniciamos. Interpretación de radiografía y tomografía de tórax. Para mayor contenido pueden seguirme en redes, @medicina con Alexis. Y bueno, comenzamos. Aspectos generales, ¿ok? Lo primero, chicos, que ustedes tienen que ver es si es la placa de su paciente, ¿ya? Esto es en serio, así como cuando hacemos la clase de EKG, yo les digo, lo primero tienes que ver si está calibrado, o sea, si el aparato está puesto en lo correcto, haciendo una correlación, chicos. Para que tú digas que el EKG, que el aparato que va a tomar el EKG está calibrado, ¿cuántos milivoltios, milímetros por segundo tiene que avanzar el electrocardiograma? ¿Alguien recuerda? Porque es lo primerito que tienes que ver en EKG. Tiene que estar avanzando 25 milímetros por segundo, ¿no? Y tiene que tener el EKG, por ejemplo, este signo. ¿Y cuánto de alto tiene que haber? En un milímetro, ¿cuánto de alto tiene que haber? ¿Cuántos milivoltios? ¿Cuántos cuadritos debe medir este símbolo, la marca de estarización? 10, ¿no? Igualito es acá. Tú vas a tener que ver si la radiografía está bien tomada. Y lo primero es que si es de tu paciente. Yo les comento un caso, ¿ya? Estábamos en el hospital y venía el médico residente diciendo, mire doctor, este gran derrame pleural que está en el lado derecho. Y el médico de esos antiguos maestros decía, no, es en el lado izquierdo. Y el residente, no, mira, aquí está al lado derecho. El lado izquierdo está con la burbuja gástrica, en cambio acá el lado derecho. Está por el hígado, ve. Y el doctor dice, saca tu esteto. Entonces sacan el esteto y justamente en el lado derecho, donde la placa decía que era el derrame, pasaba bien. Se ocultaba el murmullo vesicular recontra bien. Y el lado izquierdo nada, abolido. ¿Y qué pasó? La placa era de otro paciente. Imagínate si hacías el drenaje ahí. Le ibas a otro pulmón y haces un neumotórax del otro lado. Entonces tienes que ver si es tu paciente. ¿Cómo el médico lo sacó? Al examen físico. Donde hay un derrame pleural, no se mueve semitórax. Entonces, el derecho se movía recontra bien y el izquierdo no se movía, el lado izquierdo era el afectado. Entonces, lo primero que tienes que ver si es de tu paciente, ¿ya? Eso es el primer punto. Y el segundo punto es ver si está tomado correctamente, ¿ya? Y para saber si está tomado, así como el EKG tiene sus parámetros, aquí también tenemos la posición, la rotación, la penetración y la inspiración. Entonces, vamos avanzando, ¿ya? Primero vamos a ver la posición e incidencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo tomamos normalmente, chicos? ¿Cuál es lo mejor tomar? Este es el rayo y este es el chasis o donde va la placa, ¿no? Y este es el paciente, ¿ya? Este es el paciente, ¿ya? ¿Cómo se debe tomar, chicos? Póstero de atrás hacia adelante, póstero anterior o antero posterior. ¿Cómo debe ser tomada una placa? ¿Póstero anterior o antero posterior? ¿O es indistinto? ¿Cómo lo tomaríamos, chicos? ¿Póstero anterior o antero posterior o es indistinto?
póstero anterior, ¿ya? Póstero anterior, ¿sí? Porque mira el corazón, y esto para quienes están en cardio. Cuando yo lo tomo de atrás hacia adelante, el corazón hace esta proyección. Porque mira, viene el rayo y hasta acá. Pero si yo lo tomo al revés, o sea, esta es la parte anterior del paciente, ¿no? Y esta es la parte posterior. El corazón siempre está adelante, ¿no? Y si yo lo tomo al revés, o sea, el paciente mirando, el corazón como está adelante, da una mayor sombra. Mira la sombra que da el corazón. Entonces, cuando tú tengas un paciente, por ejemplo, en coma, esos pacientes que están en camilla, que es lo que más vemos en el hospital, no lo puedes parar al paciente, entonces le toman así echado. Vienen con un aparato portátil y le toman así. O los pacientes que llegan a emergencia. Le toman así. ¿Y qué va a pasar? El corazón va a estar falsamente agrandado. Corazón falsamente agrandado. Entonces, cuando tú tengas una placa y veas cardiomegalia, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando ves cardiomegalia en una placa? Alexis, lo primero, ecocardiografía, interconsulta neurólogo. No. Tienes que ver si está en antero posterior o postero anterior. El paciente se paró y de atrás hacia adelante y el corazón hizo la sombra normal, o el paciente nunca se logró parar y el paciente estuvo echado y por eso la sombra se hizo más grande, porque acá da falsamente agrandado el antero posterior, ¿ya? Ahora, Alexis, pero ¿y si yo no tengo justamente la historia clínica y no sé cómo le tomaron? En ese momento tal vez el paciente estaba lúcido, ahorita no está lúcido y no me dice. Ah, ya. Hay signos para saber, ¿no? Entonces, mira acá. Esto es el mismo paciente. Mira el tamaño del corazón. Pregunta, ¿hay cardiomegalia o no? Ya saben que cardiomegalia uno lo definía cuando sacabas así, ¿no? El diámetro del corazón entre el diámetro torácico, ¿verdad? ¿Y mayor a cuánto tenía que ser en adultos para yo decir cardiomegalia? Por ejemplo, el diámetro del corazón entre el diámetro torácico. ¿Mayor a cuánto? Mayor a 0,5, ¿no? Acá trazaba una línea media y es el borde más grande con el borde más grande, ¿ya? Entonces, por ejemplo, A, B y este C. Entonces yo hacía A más B entre C mayor a 0,5 o 50%, eso es cardiomegalia. Una pregunta, ¿hay cardiomegalia en el lado derecho o en el otro lado? ¿En caso A o en caso B? ¿En cuál hay cardiomegalia? ¿En cuál hay cardiomegalia, chicos? ¿Caso A Aparentemente o en el, caso B? aparentemente en el B. Ujú. Claro, uno pensaría que en el B, ¿no? Pero yo les he dicho que es el mismo paciente. Entonces, ¿cómo un paciente que yo dos placas del mismo momento me salen cardiomegalia? Es que esta es una falsa cardiomegalia, sino que acá el paciente, ¿en qué posición está? En anteroposterior. Y miren cómo os parece cardiomegalia. Y acá el toque, te he puesto que en el hospital ven esto, interconsulta cardiología. Y no es así, sino es solo la posición del paciente. Entonces, lo mejor es que un paciente esté en póster o anterior para que no tengas falsas cardiomegalia. Ahora, ¿yo cómo podría saber, no? ¿Cómo podría saber si está en póstero anterior? Por ejemplo, este es póstero anterior. Entonces, ¿cómo lo evalúo? Para yo en cardio no fallar y decir cardiomegalia, ¿no? Por ejemplo, para quienes están en infecto, ¿qué infección da cardiomegalia? Vamos correlacionando. ¿Qué infección da cardiomegalia? ¿Qué parásito da cardiomegalia? Más bloqueo de rama derecha, pregunta de examen. Cardiomegalia más bloqueo de rama derecha, paciente que ha ido por el TAMI, o sea, Tacna, Arequipa, Moquegua, Ica. Ya yo los leo por el chat. Ya Chagas, exacto, Chagas da cardiomegalia. Ya en infecto, en cardio, las miocardiopatías, ¿no? Van a dar cardiomegalia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé que está en póstero anterior? Que era lo ideal, ¿no? Que es lo mejor. Bueno, lo primero es que el paciente tengo que ver la burbuja gástrica. Si yo veo la burbuja gástrica, aquí miren, si yo veo esta burbuja gástrica, que estoy abajo colocando, eso
me dice que el paciente está en póstero anterior, que es lo ideal. ¿Qué es lo siguiente que me ayuda a saber que está en póstero anterior? O sea, lo ideal. Las clavículas. Mira acá qué forma tienen las clavículas. Estas son las clavículas. ¿Está horizontal, recto o está en forma de V? Forma de V, ¿verdad? Entonces, clavículas en forma de V, también, mira las clavículas, mira las clavículas. Clavículas en forma de V, también me ayuda a decir, mejor para acá, forma de V de las clavículas, también me ayuda a decir que es póstero anterior. Entonces, eso lo puedo evaluar rapidísimo, ¿verdad? Ya clavículas en forma de V. ¿Y qué otra cosa? Las escápulas. ¿Ya? Las escápulas no deben estar en el campo pulmonar, o la minoría debe estar en el campo pulmonar. Por ejemplo, aquí está la escápula, ¿no? Pero hay muy poco que está en el campo pulmonar. En cambio, observa todo esto. Mira dónde está la escápula. Viene por acá y está por todo acá. Si la escápula está mucho en el campo pulmonar, eso es anteroposterior. Entonces, cuando yo casi no veo escápulas, también pienso que es póstero anterior. Si son demasiado visibles las escápulas, esto es lo que no es ideal. Por eso acá el corazón se ve grandote, pero esta podría ser una falsa cardiomegalia, ¿no? Porque este es anteroposterior. No veo la burbuja, no se ve la burbuja. Está muy visible las escápulas. Mira cómo va a ingresar la escápula. ¿Ya? Esta es la escápula. Mira, tú te guías del hueso al inicio y continúas, ¿no? ¿Y cómo está? Y las clavículas generalmente se horizontalizan. ¿Ya? Clavículas se horizontalizan. Entonces, eso es lo primero que tienes que conocer. ¿Ya? Listo. Lo otro, siempre uno tiene que pedir una radiografía lateral. Porque ¿cuál es el problema de una póstero anterior versus una radiografía lateral? ¿Qué no puedo ver en una radiografía póstero anterior que sí veo en una lateral? Si yo veo una póstero anterior solita, hay cosas que se me van a escapar. O sea que, claro, la zona retrocardíaca. La póstero anterior, imagínate que tengo una neumonía por acá. La póstero anterior sale normal porque tú detrás del corazón no ves, pero la lateral sí. Entonces, la lateral te ve zona retrocardíaca. Entonces, puede haber neumonías que se te van a escapar. El paciente está con tos, fiebre, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué tú has visto? ¿Qué vas a ver en el hospital? Tos, fiebre, ya, neumonía anterior. No hay nada. Entonces es faringitis. Está con disnea. Pero le han pedido lateral y en la lateral aquí está el infiltrado. La zona retrocardíaca no se ve en una postura anterior, ¿ya? Ni la zona retroesternal. Entonces, justamente eso me ayuda. Te ves zona retrocardíaca, retroesternal. Una pregunta. Si yo tengo un derrame pleural, ¿dónde se ve más? ¿En una lateral o en una posterior anterior? ¿Cuál es más sensible para derrame? ¿Posterior anterior o lateral? La lateral. Esa te ve antes el derrame. Derrames pequeños no se ven en posterior anterior y se ven en lateral. Es más sensible para derrames pleurales. ¿Qué examen es más sensible incluso que la radiografía lateral para un derrame pleural? Si no lo veo en posterior anterior, no lo veo en lateral, ¿qué prueba le pido? Una eco, una ecografía. Eso lo ve antes incluso. Y ya si no, una tomografía, ¿ya? Entonces, esas cositas nos van a ayudar. ¿Ok? Listo, esa es la importancia, ¿ya? De pedir una lateral, ¿ok? Lo otro que tú tienes que ver son las cisuras, ¿ya? En una cisura, el pulmón, acá tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. ¿Cuántas cisuras tiene el pulmón izquierdo? Solo una cisura, ¿ya? Porque el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. En cambio, el pulmón derecho va a tener 2 cisuras, ¿ya? Las cisuras vienen entre T2, T3, más o menos en el quinto espacio intercostal de la línea medio axilar se dividen en una horizontal y una oblicua. Pero en la radiografía, ¿cuál se ve? En una radiografía póstero anterior, ¿cuál vemos? ¿La cisura horizontal o la oblicua o ambas?
Y ahí está la flecha. Esta es la cisura, mira. ¿Esa cisura es la horizontal o la oblicua? La horizontal, solo vemos la horizontal, ¿ya? En una radiografía póstero anterior solo vemos la horizontal. O la cisura menor si quieres, ¿ya? La mayor oblicua no se ve en la radiografía póstero anterior. En cambio, en una radiografía lateral vas a ver ambas cisuras. Y eso es importante, ¿ya? Mira, desde acá viene, ¿no? La cisura mayor u oblicua y la cisura menor, ¿sí? U horizontal. Esa es la única que se va a ver en una radiografía antero-posterior. Ahora, esto para correlacionarlo con el examen físico. Si yo hago un examen físico a mi paciente, y tú vas a ver ya que el paciente está echado, y solo le auscultan esta parte, ¿no? Yo te pregunto, si yo solo ausculto la parte anterior, ¿qué lóbulo estoy examinando en mi paciente? O solo ausculto acá, solo ausculto acá. ¿Qué lóbulo estoy examinando al paciente? Si solo examino la parte anterior. El lóbulo superior. El lóbulo superior está prácticamente bien anterior, o por acá podría ser el lóbulo medio. Y si yo solo ausculto la espalda, porque lo otro que pasa es que también lo sientan a los pacientes y solo auscultan la espalda, que tampoco es lo correcto, porque en la espalda, ¿qué lóbulo estoy examinando? La mayoría de la espalda, ¿qué lóbulo estoy examinando? Lóbulo inferior, ¿ya? Entonces, toda la parte anterior es casi lóbulo superior y medio en el lado derecho, y la parte posterior es lóbulo inferior. No te olvides, por eso el examen es completo, tienes que examinar todo, ¿ya? De tu paciente. Igual, radiografía posterior anterior solo veo cisura horizontal. Radiografía lateral veo ambas. ¿Ya? Ok, eso es importante que lo conozcan, ¿no? Y acá vemos las cisuras en tomografía, ¿no? Se ve más claro en tomografía. Ya las cisuras sí se ven en tomografía más claro. La cisura M mayor y el pulmón derecho tiene la menor y la mayor. Ya, hay unas cisuras accesorias que, bueno, hay cisuras accesorias que eso no es tan conocido. A veces salen líneas y te pueden confundir. Entonces, hay las cisuras accesorias, que por ejemplo la 1 es la cisura de la vena ácigos, que a veces tú vas a ver marquitas por ahí, no pienses que es anormal. Algunos pacientes tienen cisuras accesorias. ¿Ya? Esta es la cisura accesoria posterior superior. Y esta es la cisura accesoria paracardíaca. ¿Ya? Y esta es la cisura 2-4, ¿no? La cisura menor accesoria izquierda. Hay cisuras accesorias, ¿ya? Cisura menor accesoria izquierda, que hay que conocerlas para no pensar que es una patología. ¿Ok? Lo otro, entonces ya sabes la posición, ya sabes por qué es posterior anterior, ya no te vas a confundir en cardiomegalia, hemos visto cómo sacamos la cardiomegalia, ya hemos visto también la lateral que te va a mirar zonas retrocardíacas. Y algo que me faltaba acá decirte es esta zona, ¿no? El corazón debe estar más o menos unido 2/3 de todo el esternón. Y el corazón debe estar unido aproximadamente 2/3 de todo el esternón. ¿Qué pasa si tú tienes un corazón que está muy separado del esternón? ¿En qué pensarías? Un corazón que está separado más de 2/3 del esternón. O sea, el corazón a la justa se une 1/3 de todo. ¿En qué pensarías? ¿En qué enfermedad se acumula mucho aire aquí? Retención de aire pulmonar. ¿Cómo se llama la retención de aire en el pulmón? El enfisema. Entonces, si tú ves que el corazón está muy separado del esternón más de 2/3, piensa en enfisema. Y enfisema, ¿qué enfermedad nos da enfisema? El EPOC. ¿Cómo se llama el tórax del EPOC? Porque acumula mucho aire. Tórax en tonel. Tórax en tonel, ¿no? En el tórax en tonel de un paciente con EPOC, ¿cómo me sale el índice torácico? Al examen físico. El índice torácico, por si acaso, lo saco diámetro antero-posterior. O sea, le mido el tórax de atrás hacia adelante entre el diámetro transversal, ¿no? De lado a lado. ¿Cómo me sale en un paciente con EPOC el índice torácico? Mayor o igual a 1.
¿ya? O sea, crece el diámetro anteroposterior. Justamente crece esto, ¿no? Justamente crece eso y por eso hace su tórax en tonel, ¿ya? Lo otro que me ayuda a la radiografía lateral es para, si yo no veo lo del corazón, qué tan separado está, puedo medir este espacio, el espacio retroesternal. ¿Mayor a cuánto? El espacio retroesternal me indica enfisema o atrapamiento aéreo. ¿Mayor a cuánto? El espacio retroesternal me indica enfisema o atrapamiento aéreo. Este es el espacio retroesternal, yo lo mido. Y si está mayor a tantos centímetros, me indica atrapamiento aéreo. ¿Mayor a cuánto? Mayor a 2,5 centímetros. Entonces, mira todo lo que nos ayuda la radiografía lateral. ¿Ya? Ojo que el atrapamiento aéreo no solo se ve por enfisema, por EPOC, también puede verse en pacientes con asma. Ya ellos hacen atrapamiento aéreo. También los pacientes, los niños con bronquiolitis, hacen atrapamiento aéreo. ¿Ya? Listo. Entonces ya hemos visto la utilidad lateral, las fisuras y cómo la vamos a ubicar. Lo otro que tú tienes que ver es la rotación. ¿Ya? Porque si una placa está muy rotada, entonces te va a confundir. Tú vas a ver que una zona se hace más clarita y otra más blanca, va a ser hay diferencia, pero es porque está rotada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saber si está rotada? ¿Ves acá las apófisis espinosas? Tiene que estar la apófisis espinosa a la misma distancia de cada cabeza clavicular. Aquí está la apófisis espinosa. Mira la distancia. Entonces, tiene que ser equidistante. Entonces, es igualito que en un EKG. Ya, yo no me voy de frente a ver, acá hay una opacidad. No, primero es de tu paciente y está bien tomada, posterior anterior, ya, hay una anterior y una lateral, y lo otro veo si está bien, si no está rotada, porque si no, no me va a servir, me confunde, ya. Entonces, eso, ¿ok? Mira, ahí está equidistante, ¿no? Acá vemos la cabeza, centrada, equidistante, ¿no? Cuando está bien, cuando no está rotada, uno dice que está centrada. Entonces tú dices, es una posición posterior anterior centrada. Eso es algo normal, ¿ya? Centrada. Es cuando es equidistante. Ya, bacán, Alexis. Ahora, chicos, miren aquí está, y miren esta distancia comparada con esta. La pregunta es, acá es mayor, ¿cierto? ¿No? ¿A dónde está rotada? ¿A la izquierda o a la derecha? Imaginen que una pregunta en AM viniera así. Así de simple nomás. ¿Rotada a la izquierda o a la derecha? Este es el lado derecho del paciente, este es el lado izquierdo, por si acaso. ¿Hacia dónde está rotada? Es como que tú volteas el cuello, ¿no? Está volteando el cuello hacia acá, por lo tanto acá se hace más pequeño y acá se hace más grande, ¿no? Entonces está volteando el cuello hacia el lado izquierdo, ¿no? Pero, entonces, eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Pero tú tienes que, cuidado ahí, porque te puedes confundir. Pero tú tienes que ver que este hueso de acá está atrás, ¿no? Las vértebras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si volteas el cuello acá, al final queda más amplio este lado, ¿no? Volteo hacia este lado y queda más amplio ese lado, ¿no? Entonces, al final, para que no se mareen ahí, donde tú veas más grande la zona, hacia ese lado está rotado, ¿ya? Está rotado hacia la derecha. Donde tú veas más grande, hacia ahí está la distancia, hacia ahí está rotado, ¿ya? ¿Ya? Entonces es así, donde vea más grande, ¿ya? Y eso es lo más importante, ¿ok? Por ejemplo, acá, ¿hacia dónde está rotado? ¿Izquierda o derecha? Es que la columna se queda firme y tú mueves el cuello, pero la columna se queda firme, ¿ya? Entonces, no es que muevo a la izquierda y por eso se ve más a la izquierda, no, no. ¿Hacia dónde está rotado acá? ¿Dónde está la distancia más grande? Acá, ¿no? Entonces está rotada a la izquierda. Entonces, en resumen, está rotado hacia donde hay la mayor distancia. Rotado a la izquierda, ¿ya? Entonces, tú tienes que ver si está rotado o no.
Y lo otro, entonces tú dices así, bueno, tiene una placa que si es de mi paciente, que es posterior anterior, tengo también la placa lateral y está centrada, no hay rotación ni izquierda ni derecha. Y lo tercero que veo es la penetración. Ahora, yo para saber qué significa la penetración, qué tantos rayos X le he metido, ¿ya? Entonces, para saber, porque, ¿qué pasa si yo le meto muchos rayos X? Si yo le meto mucho, pasa demasiado y todo se ve negro. ¿Podré ver algo ahí? No. Si le meto muy poco, el rayo X se queda por acá y todo parece que estuviera anormal, ¿no? Pucha, Alexis, este paciente debe estar complicado y está caminando. Sino que le metí muy poco rayos X. Acá le metí mucho y todo pasó. Entonces, ¿cómo yo sé que está correcta la penetración? ¿Qué vértebra tengo que ver acá para yo saber que está correcta la penetración? ¿Cuál es la vértebra que tiene que verse aquí? Que sí se ve, ¿no? O sea, detrás del corazón, tú ves acá esta vértebra. Ves parte de la columna, ¿no? Pero sobre todo esta vértebra al menos. O sea, si el corazón me tapa todo, está mal. Si se ve demasiado la columna, está mal, ¿ya? Pero tiene que una vértebra siempre verse. Es la T4, ¿ya? T4. Entonces, mientras yo vea T4, está correctamente penetrada. Y mientras yo observe columna detrás de corazón, si observo levemente, también está bien. Eso es lo ok. Que vea T4, no se olviden esta vértebra T4, que observe columna detrás de corazón y que vea los vasos sanguíneos, o sea, los ilios, ¿ya? O sea, el ilio, estos vasitos que se ven por acá, ¿ya? Por ejemplo, acá está muy penetrada o muy poco penetrada. ¿Qué dirían ahí? ¿Está penetrada mucho o poco? Muy poco, es insuficiente. Entonces, esto te hace falsos consolidados. Si está muy poco penetrada, son falsos consolidados. Entonces, te llega este paciente y te dice, ah, no, este paciente mero banco, está mal. No, es el mismo, sino que no se ve T4, tú ves T4, no se ve la columna. Entonces, te engaña, te da falsos consolidados. Y acá, pucha, está bacán este paciente, ya mucho aire, está enfisematoso. No, está muy penetrado, ¿sí? No veo el hilio. Si yo no veo el hilio, muy penetrado, ¿ya? Si yo no veo el hilio, hay una excesiva penetración. Cuando no veo los vasitos que están por acá, no veo hilio, ¿no? Todo se ve muy negro, ¿listo? Entonces, placa de mi paciente en póstero anterior, centrada, con adecuada penetración, y luego tengo que ver si está inspirada o expirada, ¿ya? Siempre vamos a pedir inspirada. Pero hay patologías que me ayuda a hacer que la placa, o sea, el paciente se le dice, tome aire, y le tomas, ¿no? No sé si alguna vez te han tomado una placa. Toman generalmente antes de iniciar medicina para examen médico, ¿no? Siempre tienes que pedir inspirada, ¿ya? A tu paciente, siempre se le pide inspirada. Pero hay indicaciones para, es la misma, ¿no? Hay indicaciones para pedir expirada. ¿Cuándo pido expirada? ¿Cuándo pido en expiración? Para comparar. Es pregunta de examen, por si acaso. ¿Cuándo le pedirías a tu paciente, no, sabe qué? Al radiólogo le dices, o al técnico de radiología, que el paciente una inspirada y también otra expirada. ¿Cuándo pedirías eso? ¿En qué patología? No. Se pide, bueno, por ahí ya me dijeron, pero la principal indicación es para ver neumotórax. Ya, o sea, los neumotórax chiquitos no se ven en inspiración, se ven en expiración. Por ejemplo, la otra vez estábamos ahí y habían insertado un CBC y el paciente empezó con disnea. CBC ingresas, tienes que ingresar a la vena yugular interna o a la subclavia, entonces meter una aguja grande. Y el riesgo es que le des al pulmón y hagas neumotórax. El paciente empieza con disnea. Le toman placa, sale normal. El doctor, el residente, no, no hay problema. ¿Pero por qué ha hecho disnea? Lo que pasa es que el aire, para que tú veas aire en el neumotórax, generalmente tienen que pasar 4 a 6 horas.
A menos de que sea un huecote por donde entra mucho aire, ahí sí se ve al poco tiempo. Por eso cada vez que tú pienses en neumotórax después de colocar un tubo o de un CVC, se pide placa control a las 6 horas. Y lo otro, si en caso quieres ver un neumotórax pequeño, tienes que pedirle en expiración. Si tú no dices nada, le toman inspiración y no se va a ver. Entonces, esas cositas, si uno no las conoce, luego en el paciente lo va a dejar ahí con su neumotórax hasta que fallezca, ¿no? Uno no se da cuenta y ya es muy tarde. Entonces, la expiración te sirve para el neumotórax, ¿ya? La expiración también te va a servir para ver patologías diafragmáticas. Porque ¿quién se mueve cuando tú inspiras o expiras? El diafragma. Si no se mueve, hay patología diafragmática, ¿no? Hay daño del nervio frénico, etcétera, diafragmática. Y lo otro para retención o atrapamiento aéreo. Ya para el atrapamiento aéreo. Para eso, pero el neumotórax no te olvides. Ahí pedimos expirada. El resto, siempre inspirada. Y para yo saber si está inspirada o no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos acá. ¿Ya? Tengo que contar los arcos costales. Ya, los arcos costales. Hay que contar los arcos costales, ¿no? Entonces, ¿cuántos arcos costales tiene que tener el paciente como mínimo? Los anteriores, estos que bajan así. ¿Cuántos arcos costales tiene que tener? ¿Cuántos arcos costales tiene que tener el paciente? 6 a 7 anteriores, ¿no? Entonces, contemos en este paciente, por ejemplo, ¿no? Mira, estos son los arcos. Los arcos costales bajan así en diagonal. Entonces, mira, 1, 2, 3. Por acá abrió un cuarto, la justa se ve. 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Está bien o no? No, esta placa está expirada. Y eso te engaña, porque mira, ¿tú qué dices en contexto pandemia si ves este infiltrado así? Alexis, esto es vidrio deslustrado, es COVID, y sales corriendo, ¿no? Cuando la verdad es que está expirada, porque mira, 4 arcos, y te confunde, ¿no? Porque parece que hay patología acá. Entonces, tiene que haber arcos costales anteriores, que son los que bajan así, de 6 a 7, como mínimo, para yo decir que está inspirada. Si no, te puede confundir y forma como vidrio deslustrado. Una placa expirada pareciera que forma vidrio deslustrado y no es vidrio deslustrado, sino fue mala la técnica. 6 a 7 arcos costales. Entonces acá vemos, ¿no? Mira, ahí tenemos el primero. Mira, primero, segundo. Son estas que bajan. Tercero, cuarto, quinto, sexto. 6 a 7, ¿no? Y de los arcos, estos de acá que estamos contando son los arcos anteriores, ¿no? Arcos anteriores. Y de los arcos posteriores, esos son horizontales. Generalmente el primero que contamos es el 3. ¿Ya? El 1 y el 2 están escondidos. Entonces no te olvides, ¿ah? Cuando cuentes a arcos posteriores, inicias por el tercer arco. ¿Ya? No vayas a estar... Y hay más o menos así de 10 a 11 necesitamos, ¿ya? Entonces iniciamos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por acá se ve el 10 más o menos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es una placa inspirada. ¿Ok? Entonces, miren chicos cómo hemos avanzado. Es la placa de mi paciente, es posterior anterior, está centrada, hay una adecuada